Pablo Escobar, nacido en Colombia en 1949, se convirtió en un poderoso narcotraficante en la década de 1980. Inicialmente se dedicó al contrabando de cigarrillos antes de ingresar al lucrativo negocio de la cocaína. Junto con Carlos Leder, fundó el Cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más temidas del mundo. Su ascenso al poder coincidió con el auge de la cocaína, convirtiéndolo en una figura central en el tráfico de drogas internacional. Antes de continuar, queremos pedirte que nos regales un like, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Ascenso al poder. En la década de 1980, Pablo Escobar y su socio Carlos Leder aprovecharon el auge del negocio de la cocaína para establecer el Cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Controlaban gran parte del mercado mundial de la cocaína, desde la producción hasta la distribución, utilizando rutas de contrabando bien organizadas que se extendían por todo el mundo. Lo que distinguió al Cartel de Medellín fue su disposición para recurrir a la violencia extrema. Para mantener su dominio sobre el mercado de la droga, utilizaban tácticas brutales como asesinatos a sangre fría y atentados con bombas para eliminar a competidores y funcionarios del gobierno. Esta violencia les aseguró un control férreo sobre la industria de la droga y generó un clima de miedo en Colombia. Además de su crueldad, Escobar también se ganó el favor del pueblo colombiano mediante actos de generosidad aparentemente altruistas. Utilizaba parte de sus enormes ganancias para financiar proyectos de desarrollo comunitario, lo que le proporcionaba una capa de protección adicional contra las autoridades. La casa de Pablo. Después de consolidar su poder, Pablo Escobar se convirtió en el criminal más buscado del mundo. Su creciente influencia y riqueza lo colocaron en el punto de mira de las autoridades colombianas y estadounidenses, desatando una cacería humana sin precedentes. La lucha contra Escobar y el Cartel de Medellín se intensificó en la década de 1980 y principios de la década de 1990. El gobierno colombiano, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, mejor conocido como la DEA, y otras agencias internacionales, lanzó operaciones para capturar al narcotraficante. Sin embargo, Escobar demostró ser un escurridizo objetivo, utilizando su vasta red de contactos y su considerable riqueza para evadir la captura. A medida que la presión sobre Escobar aumentaba, también lo hacía su violencia. Ordenó el asesinato de numerosos funcionarios gubernamentales, jueces, periodistas y civiles inocentes que se interponían en su camino. Sus tácticas incluían atentados con bombas, secuestros y ejecuciones públicas, sembrando el terror en toda Colombia. El gobierno colombiano y las fuerzas de seguridad lucharon por contener la violencia y capturar a Escobar. Se formaron grupos de élite, como el Bloque de Búsqueda, con el único objetivo de encontrar al capo del narcotráfico. A pesar de los esfuerzos conjuntos, la evasión de Escobar se convirtió en un símbolo de la corrupción y la impunidad que permeaba las instituciones colombianas. La casa de Pablo Escobar alcanzó su punto culminante en el año 1993, cuando el presidente colombiano César Gaviria intensificó los esfuerzos para capturarlo. La operación estaba respaldada por recursos militares y de inteligencia de Estados Unidos. Las autoridades colombianas finalmente estrecharon el cerco alrededor de Escobar, localizándolo en una casa de seguridad en Medellín. El 2 de diciembre de 1993, después de una búsqueda de 16 meses, las fuerzas especiales colombianas conocidas como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, y la Policía Nacional lograron localizar a Escobar. En un enfrentamiento en el tejado de una casa en el barrio Los Olivos de Medellín, Pablo Escobar fue abatido por las fuerzas de seguridad, poniendo fin a una de las cacerías más intensas y violentas en la historia del crimen organizado. La muerte de Pablo Escobar fue un golpe devastador para el Cartel de Medellín, aunque su legado de violencia y corrupción continuó afectando a Colombia durante años. Antes de continuar, queremos recordarte que te suscribas a nuestro canal, le des like y actives la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. El fin del reinado.
El fin del reinado de Pablo Escobar marcó un hito en la historia del narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado. Después de años de violencia y terror, su muerte dejó un vacío de poder que alteró el equilibrio del poder en el mundo del narcotráfico. La operación que llevó a la muerte de Escobar fue el resultado de una búsqueda implacable por parte de las autoridades colombianas y estadounidenses. Después de meses de seguimiento y vigilancia, las fuerzas de seguridad finalmente ubicaron a Escobar en una casa de seguridad en Medellín. El enfrentamiento final ocurrió el 2 de diciembre de 1993, cuando las fuerzas especiales colombianas, apoyadas por la DEA, rodearon la casa donde se escondía Escobar. El enfrentamiento fue intenso y mortal. Escobar trató de escapar por los tejados de las casas vecinas, pero finalmente fue alcanzado por las balas de las fuerzas de seguridad. Su muerte puso fin a una era de violencia y narcotráfico desenfrenado en Colombia, aunque las consecuencias de su legado aún se sienten en el país hasta el día de hoy. La caída de Escobar también tuvo ramificaciones a nivel internacional. El cartel de Medellín, debilitado por la muerte de su líder, se fragmentó en facciones más pequeñas que continuaron luchando por el control del lucrativo mercado de la cocaína. Esto llevó a una escalada de la violencia en Colombia y a una serie de enfrentamientos entre diferentes grupos criminales. La muerte de Escobar también marcó el comienzo de una nueva era en la lucha contra el narcotráfico. Tanto Colombia como Estados Unidos intensificaron sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas y desmantelar las organizaciones criminales involucradas en él. Se implementaron nuevas estrategias y se fortalecieron las relaciones internacionales para enfrentar esta amenaza transnacional. Sin embargo, a pesar de la muerte de Escobar, el narcotráfico continúa siendo un problema grave en Colombia y en todo el mundo. Otros carteles y organizaciones criminales han surgido para llenar el vacío dejado por Escobar, y la lucha contra las drogas sigue siendo una batalla difícil y en curso. Legado y consecuencias. La muerte de Pablo Escobar dejó un vacío en el mundo del narcotráfico, pero también tuvo profundas consecuencias para Colombia y más allá. Su legado sigue siendo objeto de debate y análisis, y continúa afectando la política, la sociedad y la cultura colombiana en la actualidad. Una de las consecuencias más inmediatas de la muerte de Escobar fue el colapso del cartel de Medellín. Sin su líder carismático y brutal, la organización se fragmentó en facciones más pequeñas que continuaron luchando por el control del mercado de la cocaína. Esto desencadenó una ola de violencia en Colombia con enfrentamientos entre diferentes grupos criminales y una escalada de la guerra del narcotráfico. La muerte de Escobar también llevó a un aumento de la presión internacional sobre Colombia. Para abordar el problema del narcotráfico, tanto Estados Unidos como otros países aumentaron su cooperación con Colombia en la lucha contra las drogas, proporcionando apoyo militar, financiero y de inteligencia para desmantelar los carteles de la droga y capturar a sus líderes. A nivel interno, la muerte de Escobar generó un debate sobre el papel del Estado en la lucha contra el crimen organizado. Reveló la profundidad de la corrupción en las instituciones colombianas y llevó a un proceso de reforma y fortalecimiento del sistema judicial y de seguridad del país. Además, la figura de Escobar sigue siendo objeto de fascinación y controversia en Colombia y en todo el mundo. Su vida y su legado han sido objeto de numerosas películas, series de televisión, libros y obras de arte que exploran su impacto en la sociedad colombiana y en la cultura popular global. Si te ha gustado el video y toda la recopilación, demuéstralo dejándonos tu apoyo dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cuando tengamos nuevo video. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.